El Boletín Legislativo Regional es un esfuerzo de seguimiento y sistematización del trabajo de los congresos de El Salvador, Guatemala y Honduras desde una mirada comparada. Esta edición aborda la respuesta de los congresos a la emergencia por COVID-19 y sus implicaciones sobre la dinámica legislativa para el periodo marzo-octubre de 2020. En los países del norte de Centroamérica, la composición de los congresos presenta diferencias considerables en cuanto a su tamaño y el periodo de cada legislatura. El Congreso de El Salvador está conformado por 84 escaños, el de Guatemala por 160 y el de Honduras cuenta con 128. Asimismo, el periodo de legislatura en El Salvador es de 3 años, mientras que en Guatemala y en Honduras es de 4 años. La formación de ley es el proceso que da vida a la función legislativa propia de los parlamentos, misma que a la vez implica la participación de diferentes órganos de gobierno como evidencia de la dinámica de frenos y contrapesos que caracteriza los sistemas democráticos, en torno a la revisión y aplicación oportuna de las normas aprobadas. En los 3 países analizados, la formación de ley pasa por 3 etapas previas a su entrada en vigencia. A nivel mundial, la pandemia por COVID-19 ha obligado a los congresos a modificar sus agendas para responder a las crecientes demandas vinculadas con la emergencia. En los países del norte de Centroamérica, la adopción de estados de emergencia y excepción, incluidas las medidas de confinamiento y restricción de movilidad, han requerido la autorización legislativa de facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo, como una alternativa temporal ante la coyuntura. Asimismo, los congresos han acelerado los procesos de formación de ley para normar las medidas de atención económica, sanitaria y social. La producción legislativa entre marzo y septiembre refleja la aprobación de 94 decretos relacionados con la atención de la pandemia, así como la autorización de 28 solicitudes de financiamiento por un total de $13.9 billones, destinados al fortalecimiento del trabajo de distintas carteras, la provisión de servicios de salud y la cobertura de programas de asistencia social. La evolución de los decretos aprobados por mes indica que buena parte de las iniciativas fueron discutidas y autorizadas entre marzo y abril, cuando se registra el 41% de los decretos relacionados con la gestión de la pandemia. La declaratoria de estado de emergencia nacional fue un elemento común en El Salvador, Honduras y Guatemala. Las medidas económicas y de restricción de derechos primaron en las agendas de trabajo de los legisladores. En menor medida, se registran decretos de asistencia sanitaria, así como la discusión de otras normas relacionadas con la atención financiera a gobiernos locales y con la suspensión de plazos procesales. Los congresos asumieron un papel activo en el diseño de propuestas para atender la emergencia. El 62% de los decretos aprobados fueron propuestos por los legisladores, el 35% provino de iniciativas del Ejecutivo y el 3% restante estuvo a cargo del órgano judicial. La aprobación de nueva legislación representó el 19% de los decretos aprobados en los 3 países. El proceso de diseño y discusión de normas para la atención de la emergencia se reservó para la configuración del marco jurídico para la facilitación de actividades económicas en el contexto de crisis, la atención de grupos en condición de vulnerabilidad y la definición de protocolos sanitarios y de bioseguridad. Los congresos han analizado múltiples solicitudes de financiamiento extraordinario para atender la emergencia. La limitada capacidad fiscal de los 3 países derivó en la negociación de la deuda pública y la readecuación de los presupuestos asignados al ejercicio fiscal 2020 para financiar las medidas sanitarias y económicas propuestas por los gobiernos. Guatemala solicitó el 42% del total de fondos autorizados en el norte de Centroamérica, seguido por El Salvador, 34%, y Honduras, 25%.
La solicitud de financiamiento varía en función de los programas y necesidades de cada país. El Salvador es el único país analizado que registra solicitudes de gestión de fondos durante todo el periodo analizado, mientras que Guatemala y Honduras gestionaron una mayor cantidad de recursos al inicio de la emergencia. El 96.1% de los recursos aprobados para la atención de la emergencia provienen del endeudamiento y el 3.9% restante del redireccionamiento de fondos ya contemplados en los presupuestos nacionales para 2020. Los congresos de El Salvador, Guatemala y Honduras están facultados para activar mecanismos de control político sobre otros órganos del Estado, como la creación de comisiones especiales para la investigación de situaciones específicas, la interpelación de ministros o secretarios del Ejecutivo, así como la conducción de juicios políticos de acuerdo a lo establecido en el marco constitucional de cada país. Estas acciones promueven la rendición de cuentas y el equilibrio en el ejercicio del poder. En El Salvador, la aprobación de los fondos de emergencia se acompañó de la creación del Comité de Veeduría del Fideicomiso para la Recuperación Económica de Empresas Salvadoreñas, designado por la Asamblea Legislativa para la fiscalización de los fondos destinados a la atención de la emergencia. Este grupo está integrado por representantes de distintos sectores como la academia, organizaciones de sociedad civil y gremiales empresariales. El Congreso Nacional de Honduras conformó una comisión especial de diputados para atender asuntos surgidos durante la emergencia por COVID-19. Este grupo citó al director de Inversión Estratégica de Honduras, Invest H13, para que presentara un informe de ejecución de fondos aprobados en el marco de la emergencia por la pandemia. La interpelación de funcionarios se documenta en Guatemala con 3 solicitudes de esta naturaleza. En el primer caso, el Congreso solicitó la comparecencia de los titulares de las carteras de Trabajo y Salud el 30 de julio. Sin embargo, estas audiencias fueron suspendidas posteriormente, por lo que solo se concretó la interpelación del ministro de Desarrollo Social para indagar sobre la distribución de los bonos de asistencia social a familias en condiciones de vulnerabilidad. Al cierre de este boletín, la comparecencia aún no ha finalizado. La elección de magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia ha estado marcada por irregularidades que ocasionaron retrasos en los nombramientos. El 26 de febrero de 2019, el Congreso llamó a la conformación de las comisiones de postulación para la elección de los nuevos funcionarios, a más tardar el 13 de octubre de 2019. Los errores detectados en las listas de aspirantes, que habían evadido algunos pasos dentro del proceso, produjeron la presentación de amparos que derivaron el reinicio del mismo por orden de la Corte de Constitucionalidad. Las resoluciones judiciales buscaban que en la elección prevalecieran los principios de idoneidad, honradez y honorabilidad. El 24 de junio de 2020, el Congreso aprobó un procedimiento para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones en la cual cada diputado y diputada votará a viva voz a favor o en contra de cada uno de los candidatos, lo cual implica un dilatado proceso de elección. Ante ello, el Congreso creó una mesa de trabajo con el fin de consensuar vías para agilizar el proceso, no obstante lo cual, al cierre de este documento, aún no se ha completado la elección. Analistas independientes y actores de esta oposición consideran que la mayoría legislativa no tiene interés en avanzar con esta elección, lo cual se demuestra en la falta de prioridad que se le ha asignado a la hora de estructurar la agenda legislativa de las sesiones. En octubre de 2019, se inició en Honduras la elaboración de una nueva ley electoral a cargo de una comisión con representación de todos los partidos que integran el Congreso Nacional y con la participación del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Esta nueva normativa busca modernizar el sistema y evitar una crisis política de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2021. A inicios de septiembre de 2020, después de un largo proceso de trabajo, el Congreso Nacional recibió el dictamen favorable por unanimidad de la comisión creada. Con esta acción se inició la discusión legislativa para su posterior aprobación. La regulación incluye propuestas en torno a la constitución de las juntas receptoras de votos, la transmisión de resultados, la incorporación de tecnología para identificar a los votantes, la creación de un instituto de capacitación político-electoral,
la regulación de la deuda política y la paridad electoral. La deliberación no ha sido acompañada del consenso y se ha dado la convocatoria a los comicios del 2021 sin una nueva normativa electoral que garantice la certeza y transparencia del proceso. La Red de Equidad Democrática de Honduras, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, ha presentado un análisis en el que se evidencia la ausencia de temas relevantes como la adopción del mecanismo de segunda vuelta en la elección presidencial y la ciudadanización de las mesas electorales, entre otros. La gestión legislativa de la pandemia por COVID-19 en los países del norte de Centroamérica estuvo marcada por 3 factores. 1. La construcción de acuerdos multipartidarios para la regulación de la emergencia. 2. La autorización de elevados montos de financiamiento para los programas de emergencia. Y 3. La modesta aplicación de mecanismos de control político y fiscalización presupuestaria para la rendición de cuentas. Entre marzo y octubre de 2020, la producción legislativa en El Salvador, Honduras y Guatemala se concentró en la gestión de la pandemia por COVID-19. La discusión y aprobación de 94 decretos para regular el confinamiento y la restricción de movilidad, así como las medidas de atención económica y recuperación productiva, reflejan la construcción de razonables grados de acuerdo multipartidario en los 3 congresos para afrontar la crisis sanitaria y sus implicaciones económicas y sociales. En relación con la autorización de financiamiento, las medidas implementadas por los gobiernos de los 3 países se acompañaron de la contratación de deuda pública, principalmente para cubrir los costos asociados con la respuesta sanitaria y los programas de recuperación económica. Es importante destacar que las solicitudes de fondos conllevan un incremento en la deuda pública que reduce el margen de maniobra para el diseño e implementación de programas de atención de más largo plazo. Finalmente, los 3 congresos impulsaron acciones de control institucional relacionadas con el manejo de la emergencia, como la creación de comisiones de fiscalización y la interpelación de funcionarios. Si bien se reconoce la importancia de estos mecanismos para la rendición de cuentas, los resultados de su aplicación han sido limitados.